predicar a esta ciudad llamada Samaria. En otras palabras, había disposición para ser usado. Cada uno de los que estamos aquí, al tomar este tiempo, pues damos por hecho de que hay una disposición, de que hay un anhelo de que podemos ser usados por Dios, que es una importante característica de todo aquel que quiere predicar el Evangelio: disposición. Porque si no hay disposición, pues no hay anhelo, no hay ganas, y pues lo que hagamos lo vamos a hacer de mala manera. Posteriormente dice estar consciente de que Dios es el que trabaja en los corazones. Sabía Jesús que él no podía entrar a Samaria porque era así como un lugar nada apropiado, porque decían: judíos y samaritanos no nos podemos relacionar. Pero Jesús sabía que si él llevaba la semilla, la palabra, lo demás lo iba a hacer Dios. Definitivamente a veces esa es una de las grandes luchas o desafíos o frustraciones que tenemos todos los cristianos, que decimos: híjoles, y si no me escuchan, y si no me ponen atención, y si de repente no funciona el predicarles, les hablo de la palabra y no da el resultado que yo quisiera. Es importante entender y estar consciente de que Dios es el que va a obrar en los corazones. La semilla va a ser enviada y nosotros vamos a estar confiados de que esa semilla en algún momento va a dar un fruto abundante en la gente en la que nos podamos acercar. Sobre todo, la semilla, hay que conocer la palabra de Dios, porque si usted y yo no conocemos el mensaje de salvación, pues no vamos a tener nada que comentarle a las personas, que compartirles. Entonces Jesús estaba ahí en el pozo de Jacob y dice que estaba cansado, pero era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y dice en el versículo 10, respondiendo Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, Jesús le estaba dando un mensaje donde está relacionado a la verdad bíblica que nosotros conocemos, porque la Biblia nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Él estaba hablando de sí mismo y estaba hablando de que él era esa agua que podía calmar la necesidad que tenía en este momento esta mujer. Esta mujer tenía una necesidad como todas las personas que nos rodean. Esta mujer se acostumbraba en aquellos tiempos que todas las mujeres iban a sacar agua en determinados horarios. Pero Jesús aquí nos enseña que nada es obra de la casualidad. Nada es obra de que aparecí y de repente sucedió. Todo nosotros lo tenemos que realizar. Nosotros, cuando aparecemos en un lugar, es porque hay un propósito. Cuando Dios nos coloca en la zona donde estamos trabajando, dentro de la ciudad o dentro de la área metropolitana de Pachuca, sabemos que nada de esto es casualidad. O sea, Dios nos coloca en el lugar correcto, en el lugar preciso. Jesús no solamente fue y apareció ahí en el pozo. Él sabía que se iba a parar esa mujer en ese lugar. Por esa razón, él iba con toda la conciencia de que la palabra le iba a transformar el corazón a esta mujer. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y posteriormente empezamos lo que es el evangelismo personal. En esta actividad que vamos a realizar el 26 de agosto, espero que no solamente la realicemos el 26 de agosto, sino que se haga parte de nuestro diario vivir. Se realizarán dos actividades alternas, porque se va a prestar para que podamos desarrollarlas. La primera es que vamos a estar en los semáforos, sí, ahorita lo vamos a ver en la segunda parte, pero también va a haber la oportunidad de acercarnos de manera personal o de manera directa con las personas que estén caminando a los alrededores, porque no todos vamos a estar en los semáforos. Hay gente que va a estar esperando ahí en las avenidas, en la parte de las banquetas o en alguna zona donde esté transitando gente. Entonces Jesús realizó este evangelismo personal. El primer paso que Jesús realizó fue saludar a la persona.
¿verdad? O sea, aquí llegó esta mujer samaritana y dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua, pero enseguida Jesús le hizo la plática y le preguntó, le dijo, dame de beber. En otras palabras, la gran mayoría, un alto porcentaje de la iglesia de Cristo, no estamos acostumbrados a entablar una conversación con un desconocido. ¿O cuántos de los que están aquí nos gusta hablar con desconocidos? ¿Verdad que no nos gusta hablar con desconocidos? Y nos es difícil entablar una plática o hacerle la plática a una persona, porque pues obviamente no sabemos cómo va a reaccionar. Jesús le era necesario platicar con esa persona y obviamente le dijo en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber si soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús tenía esta capacidad, y creo que usted y yo tenemos esta capacidad porque somos hijos de Dios, de poder entablar una conversación con las personas que tienen una necesidad. Jesús ya sabía qué necesidad tenía esta mujer. Jesús sabía cuál era la problemática que estaba enfrentando. En este primer punto que estoy diciendo, saludar a la persona, presentarte y de dónde vienes, pues obviamente le vas a decir tu nombre, obviamente le vas a explicar por qué razón estás en las calles tratando de llevarles un mensaje. En el segundo punto dice, pedirle si nos da su tiempo para contarle una historia. En esta plática que nosotros vamos a compartirle, o en esta conversación que vamos a tener, nosotros tenemos que aprovechar no solo para hablarles de nuestra vida o de dónde nos rescató Cristo, sino hablarles de lo que es Cristo y el plan de salvación, que ahorita vamos a ir desarrollándolo un poquito, pero el plan de salvación que nos han enseñado en la iglesia a la cual pertenecemos, el plan de salvación que hemos aprendido a través de los años en nuestra lectura de la palabra de Dios. Y por eso Jesús se acercó a la mujer samaritana y le dijo, si supieras quién soy, me pedirías a mí el agua, ¿verdad? Sí, amén. Y la mujer le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Pero Jesús no solamente se presentó y le dijo toda esta explicación de esta historia que estaba relatando, ¿verdad? Sino que también utilizó algo muy importante que usted y yo tenemos que empezar a desempeñar. Diga conmigo, nuestros dones espirituales. Porque aquí Jesús fue de la manera que logró predicarle a una mujer que estaba lejos de Dios, utilizando nuestros dones espirituales. O bueno, no solamente nuestros dones espirituales, sino todos los dones que nosotros podemos tener. En muchas ocasiones, cuando llegamos a Cristo, pues obviamente llegamos con una personalidad. Algunos somos un poquito más sociables, otros somos un poquito más tímidos. Pero ¿cuántos creemos que cuando Jesucristo llega a nuestro corazón, lo que dice Hechos 1:8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de ser testigos? ¿Sí? Me ha tocado la bendición de ver a jóvenes que son transformados y después cuando empiezan a predicar ya no hay quien los calle, ya no hay quien los pare, porque hay una transformación. Jesús utilizó su don de ciencia o don profético que traía el Señor Jesús. El don de ciencia pues obviamente es hablar de algo de la persona sin necesidad que lo conozcas, ¿verdad? Y le empezó a decir, oye, tú, dice, háblale a tu marido, le dice. Utilizó algo con lo que ella pues obviamente estaba pasando una necesidad y le dijo, ve y háblale a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Dice, es verdad. Dice, has tenido varios maridos y el que tienes ahorita, pues no es tu marido. Y la mujer se quedó sorprendida, porque dijo, este hombre, ¿quién es? ¿Por qué sabe mi vida? ¿Te puedes imaginar si algunos de nosotros nos hemos quedado sorprendidos cuando estamos en una reunión de nuestra congregación y viene algún invitado que no te conoce y da una palabra o te dice algo de tu vida que nadie le ha platicado,
y tú te quedas súper sorprendido. Ahora imagínate con una persona que no ha podido encontrarse con Dios y el Señor te utilice para darle un mensaje donde su vida sea transformada. Por eso Jesús utilizó esta conversación para llevar el mensaje de salvación. Yo lo conté de esta manera. Primeramente hay que decir que el hombre está en pecado, de acuerdo a Romanos capítulo 6, verso 23, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. La gran mayoría de nosotros, pues yo quiero respetar muy claramente el desarrollo y la forma en cómo se te ha enseñado la iglesia de cómo compartir el mensaje de salvación, ¿verdad? Pero claramente estamos conscientes que si nosotros no les ponemos en la mira que su situación actual es una situación de pecado y que tienen que reflexionar en su transformación, su cambio de vida, por esa razón tomamos este pasaje bíblico. Pero también es importante decirles que para ser salvos de esa muerte eterna, envió Dios a su Hijo Jesús a salvarnos de la muerte. Esta primera parte es para los que van caminando en la calle, ¿sale? Los que van a estar en las vías alternas a los semáforos, porque los semáforos se van a poner verdes y en ese momento pues, no vas a poder ir predicando en los semáforos, pero hay personas que van a estar paradas en las vías alternas y ese es el mensaje que tú ese es el mensaje de salvación que tú le vas a compartir a la gente que esté transitando, porque si no vas a decir en el semáforo, ¿cómo le voy a decir ese mensaje, verdad? Y dice Juan 3:16, pues ya lo sabemos todos, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después le vamos a explicar que Él es el único camino para llegar al cielo, de acuerdo a lo que dice Juan 14:6, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por último, pues tenemos que llevar a reflexionar a las personas a vivir un arrepentimiento, ¿verdad? Decirle, ¿te gustaría ser transformado? ¿Te gustaría que Jesús cambiara tu vida? Ese es un buen momento para que le puedas entregar tu vida al Señor Jesucristo. Seguimos. Posteriormente, que ya le predicaste el mensaje de salvación, le tienes que decir, ¿me das permiso de orar por ti? ¿Verdad? Porque no sabemos si en el momento de la oración puede ocurrir algo fuera de lo natural y esta persona pueda ser quebrantada porque viene con una necesidad, ¿sí? Y tenemos que pedirle permiso. Posteriormente le tienes que pedir sus datos para seguir en contacto con esa persona, porque ¿cuántos hemos predicado en las calles? Y la gran mayoría estamos acostumbrados a repartir un folletito y decirle Dios te bendiga. La gran mayoría de la gente, según las estadísticas, muy poca gente se transforma o se encuentra con Cristo a través de un folletito que le entregaron en las calles. Si es una persona asidua a la lectura, pues va a abrir este folletito, ¿verdad? Pero si no, este folletito va a terminar ¿dónde? En la basura. En la basura. Por esa razón, la oración es importante. Y que antes de que te lo quite, ¿verdad? Entonces es importante que el mensaje haya sido muy claro y que tú le pidas tus datos para seguir los datos para seguir en contacto. Hay gente que te va a decir, pues no te puedo dar mi número, ni te puedo dar mi nombre, mucho menos mi dirección. Pues no te preocupes, solamente ora por ella y sé que en algún momento la semilla que se depositó, alguien más le va a predicar, porque a mí me ha sucedido que le prediqué a una persona en un pueblo y le estuve predicando, me fui de ese pueblo. Después esta persona como me contactó por redes sociales y me dijo, oye, tú me predicaste una vez en Atitalaquia, en Hidalgo. Digo, no me acuerdo, pero sí, dice, posteriormente pasaron 2 meses, me volvió a predicar otra persona, pasaron 6 meses, me volvió a predicar otra persona y ahorita ya me estoy congregando en una iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces no podemos perder la esperanza de que aunque no nos den sus datos en ese momento, pues no perdemos la esperanza de que el día de mañana esa persona va a ser predicada nuevamente y va a terminar en una iglesia, aunque no sea tu congregación, ¿verdad? Pero va a llegar a los pies de Cristo. Y después tenemos que invitarle a las reuniones de nuestra congregación. Le tenemos que invitar.
tienes que saber cuándo hacen sus reuniones en tu iglesia, los horarios, y tienes que ser un buen, ¿cómo se puede decir? Una persona que maneje bien el marketing de la información de tu iglesia, ¿sí? Tienes que, perdón por la expresión que voy a decir, pero tienes que vender muy bien el producto. En otras palabras, tienes que representar extraordinariamente a tu congregación. Tienes que decirles, mira, vas a ir al mejor lugar, se pone padrísimo, está bien padre la música, los mensajes te van a encantar, al final hacemos taquiza, no sé qué hagan en tu congregación, pero tienes que hablarles bien de tus reuniones. ¿Estás conmigo? Porque a lo mejor probablemente en el nombre de Jesús aceptan ir, y entonces tú vas a seguir en contacto con ellos. O sea, no vas a pedirle el número para anotarlo en una hojita y luego llegues a la iglesia y le digas a los líderes de evangelismo o al pastor, mire, le traje esto. Pero a veces por tantas actividades, las personas que estamos al frente de algún cargo de la congregación no nos da tiempo de escribirle un mensajito, pero a ti sí te va a dar tiempo de posteriormente escribirle un mensajito como recomendación. Si es una muchacha, haz que vaya una muchacha a pedirle el número, no vayas a ocupar para evangelía. Entonces, porque a veces lo toman a mal y tú dices, le escribo a un varón si soy varón, le escribo a una señorita si soy una señorita, ¿sí? Entonces, hagan eso. Siguiente. Vamos a hacer algunas recomendaciones. Cuando estemos realizando el evangelismo en Operación Semáforo, nos vamos a ir a parar, obviamente, en el lugar y en el tiempo adecuado, porque a veces elegimos lugares para ir a predicar donde no hay afluencia de gente, no hay nadie, te paras en un kiosco y no se para más que el Firulais, y pues no tienes a quién predicarle. En tu congregación geográficamente te vas a ubicar y vas a identificar, obviamente, los lugares más concurridos a donde veas que puedes compartirle a las personas, donde las personas probablemente van a prisa o probablemente estén tomando su descanso, o el tránsito vehicular no sea tan rápido, sino que se tome un tiempo para poder llevar el mensaje. Entonces, si quieres salir y compartir tu mensaje con la mayor cantidad de gente, existen zonas de alto tránsito para evangelizar, ¿verdad? Por ejemplo, el centro de la ciudad, mercados de productores, ¿verdad? Las escuelas. Entonces, ubica cuáles son los lugares más concurridos alrededor de tu iglesia, para que llegues con todo el arsenal y puedas predicarles el evangelio de Jesucristo. Siguiente, hermano. Prepara tu mensaje personal. No hay algo más extraordinario que llegar con un equipo de personas que previamente preparó lo que va a compartir, ¿sí? O sea, no va a llegar a improvisar o aviéntate tú y yo por qué y no sabe qué decir. Entonces, vamos a subrayar y marcar determinados versículos o historias bíblicas que te gustaría compartir durante la evangelización, ¿verdad? También prepara anécdotas sobre tu propia vida como creyente, lo que decimos testimonio. ¿Qué podría impactarle a la gente que me encuentre en la calle de mi vida, de cómo Cristo me transformó? Se trata de un testimonio, no de un triste rollo, ¿verdad? Que te sabe y habla, sino de impacto. Todo lo que creas que te relacionará con la gente de una manera personal será apropiado. ¿Qué podrás compartir? Tus versículos o historias favoritas, tus versículos importantes, la historia de tu fe y la historia en la iglesia. ¿Cómo ha sido tu encuentro y tu relación y tu vida en la iglesia desde que llegaste a congregarte? Porque eso es muy interesante. Seguimos. Prepara una reserva de preguntas de sondeo. Jesús empezó con unas preguntas de sondeo. Empezó a sondearla. Ve y llama a tu marido. Él ya sabía la historia, pero hizo preguntas, y eso nos será muy útil de una simple conversación a una discusión de fe. O sea, en pláticas de sondeo, por ejemplo, le podemos decir: ¿crees en la vida después de la muerte?
¿Qué crees que pasa cuando uno muere? Si murieras en este momento, ¿crees que te vas al cielo o por qué? ¿Acaso sientes que a veces te falta algo? Le tienes que hacer preguntas de sondeo para que la misma persona en esta conversación vaya abriendo su corazón y tú vayas observando hacia qué dirección vas dando el mensaje y hacia qué necesidad te está llevando esta plática, porque así podemos ser mucho más efectivos que llegar a recitarles como metralleta un buen de versículos que no causen ningún impacto sobre la vida de las personas. ¿Está conmigo? Seguimos. Escucha y presta atención, ¿verdad? ¿Pueden venir Fernando y Elías, por favor? Por la lateral, antes de que Cristo venga, por favor. Corren. Sin tu mochila, si gustas. Por lo regular vamos en equipo. Y siempre es alguien el que diserta el mensaje, el que habla. Y hay 2 o 3 acompañantes. Pero alguno de los acompañantes está perdido pensando en otras cosas, si se apagó los frijoles, si metió al perro, y mientras el otro está muy apasionado predicando el evangelio, el resto del equipo está desconcentrado. Algo que sí valora mucho a las personas es que usted le preste atención y sobre todo, ¿verdad?, que escuchemos, porque la evangelización no consiste en esperar para que nosotros estemos hable y habla. Gracias, chicos, hay que decirles que van a participar otra vez. Entonces deberá ser una conversación, intercambio de ideas genuino, como preguntas: ¿eres feliz en tu vida? ¿Acaso sientes que te falta algo? Y escucha atentamente su respuesta. Trata de que no se alargue. Yo siempre le digo a las personas, no hay que hacer acepción de personas, pero por ejemplo, hay personas que son intransigentes porque a lo mejor están tomadas o porque se metieron alguna sustancia y no van a escucharnos. Algunas veces sí, algunas veces se vuelven impertinentes, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo acercarlos a cada persona. Además de hacerles sentir que hay un oyente dispuesto para escucharlos. Evitar presionar a las personas muy cercanas a ti, pero persiste con las que sean abiertas. Hay gente que te va a decir no, o hay gente que tú estás muy entusiasmado platicando y la persona va a estar volteando hacia otro lado. No entres en discusiones, simplemente ve por el siguiente y el que te ponga atención di: ahí es. Vamos con la siguiente. Ahora, el evangelismo en los semáforos. Cada vez que vamos a hacer un tiempo de evangelismo, es importante que los que vayamos a participar no solamente tengamos la inquietud o por ir a hacer bola, sino que todos participemos. Por eso yo aquí lo señalé y dije: arma un equipo de personas entusiastas. ¿A cuánto nos encantan las personas entusiastas? A la gran mayoría nos fascina estar rodeado de gente entusiasmada y sobre todo con bastante iniciativa. Escúcheme bien, yo respeto mucho la personalidad de cada persona, pero la actividad que se va a hacer el día 26 se requiere de gente participativa, no solamente que haga acto de presencia, sino que esté constantemente en movimiento, porque es una actividad en movimiento, es una actividad donde se requiere que usted y yo manifestemos que la estamos pasando bien, y no solo eso, que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener gente entusiasta y con ganas ¿de qué? De participar. Puedes traerlos. Nosotros como grupo de evangelismo siempre traemos estas donitas, y como donde está ubicada la congregación tenemos 4 semáforos y más abajo tenemos otros 2. Pues ese es nuestro lugar donde estamos participando siempre, evangelizando en los semáforos.
siempre se evangelizan los semáforos. Aquí traigo a Fernandito, que es el máster en los semáforos, es el que me ha llevado familias, y obviamente por allá otra señorita que me va a aprender, ¿verdad? Que también ella participa en los semáforos. Y han llegado familias a la congregación gracias a la predicación que realizamos en los semáforos. Pero obviamente, como cada semáforo tiene un tiempo para que podamos compartir, no es el tiempo eterno, o sea, son un par de minutos, quizás 3 minutos, a lo mucho 5 minutos, dependiendo cuál semáforo tomemos. Entonces los muchachos no los pueden, siempre aquí puse, elijan a 2 o 3 coordinadores, porque los muchachos no todos son entusiastas. A veces hay chavos que están, mira, están así, y ya da la hora de que le toca el rojo, y el chavo está así, pensativo. Y si bien te va, está pensativo, pero si no, está chateando con sus mejores cuates. Y ya cuando ve, y se va corriendo y todo mal hecho. Y pareciera que no es tan importante y tan relevante esto, pero es necesario tener coordinadores que estén vigilando al equipo que va a estar. Rojo, chavos, rojo, rojo. Y se ponen en el semáforo. Obviamente él se equivocó, ¿verdad? Porque tenía que quedarse en el otro lado, porque vienen en filita, ¿sí? Y se ponen y levantan el letrero, la lona, pero no solamente se quedan ahí, no sé qué cosas vayas a utilizar. Hay gente que utiliza letras y saca un mensaje. Hay gente que utiliza payasitos y empieza a aventar, a hacer un pequeño show. Nosotros a veces usamos megáfonos, a veces usamos una bocina con un micrófono, y por lo regular usamos estas pancartas. Y cuando viene, necesitamos un grupo escandaloso. ¿Cuántos son escandalosos? ¿Por qué necesitamos un grupo escandaloso? Porque por lo regular es nuestra técnica, te la comparto, tú puedes mejorarla o puedes modificarla, pero por lo regular pues van un grupo de aproximadamente 20 o 25 muchachos que están en los semáforos. Separo 4 equipos, uno acá, otro allá, entonces se van alternando, hago equipos de 5 o hago equipos de 6 personas para los semáforos. Entonces, cuando ellos llegan y se ponen rojos, sabemos que tenemos a lo mucho 4 minutos. Ellos no solo se quedan parados en el primer instante, sino que se meten entre los carros y vamos caminando. Mientras tanto, otro grupo está, Cristo vive, Cristo vive, pero así con todo el entusiasmo, ¿verdad? Hay gente que hace playback con la voz del otro, porque no grita, pero ahí está haciendo ruido. Y mientras tanto, los que no son tan escandalosos o tan efusivos van acercándose a las ventanitas de los carros y les dicen, ¿sabes qué? Les predicas en 1 minuto. Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida. Esta es la dirección de nuestra congregación. Mira, este es el teléfono. Si hay una necesidad, en ese momento tú le explicas a esa persona. ¿Sí está conmigo? Sí. Ahora, tienes que localizar los semáforos más cercanos a tu congregación. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya identificamos a los semáforos de nuestra congregación? Bueno, no de nuestra congregación, cercanos a nuestra congregación. Ya los identificaron. ¿Cuántos son? ¿Verdad? Pero primero, como lo dije al principio, tenemos que reclutar a la gente más entusiasta. Más entusiasta. O sea, haz una convocatoria desde ya. Empieza a escribirles y dile, vamos a reunirnos porque tenemos que planificar el evangelismo para el 26 de agosto. Tienes que agarrar 3 o 4 coordinadores, 2 o 3 coordinadores de acuerdo a los semáforos que haya, pero estos coordinadores te van a verificar que haya lonas, ¿verdad? Que haya letreros, que haya megáfonos, que haya material evangelístico, que vayan del mismo color, con la misma playera, para que haya una identificación. ¿Se está conmigo? Seguimos con la otra. Ya casi estoy terminando. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Bueno, prepara letreros con mensajes relacionados con el Evangelio, ya lo dijimos. Y ten listo material evangelístico con la dirección de tu congregación. O sea, no llegues sin haberles puesto el teléfono en la dirección de tu congregación. En este caso, pues yo siempre pongo el teléfono, porque si pongo otro teléfono, luego ya ni les dan seguimiento. Entonces, como si soy medio quisquilloso en eso, me escriben, fíjense que los conocí en el semáforo, yo mismo les hablo. No les digo que soy el pastor, ni que estoy al frente de la iglesia, simplemente les hablo, les empiezo a hablar. ¿Con quién tengo el gusto? Va, con Eugi López. Ahora, y cuando llegan a la iglesia, dicen, ¿qué onda, Eugi? Ya viene, y cosas así, ¿no? Hasta le doy a las familias que han podido conseguir a través de los semáforos, aunque han ido, eventualmente han podido llegar a la iglesia. Prepara de manera creativa a las personas que desfilarán con lona, lo que te decía hace un ratito, ¿verdad? Que tienes que decir, vamos a preparar pues cantos, vamos a preparar frases, ¿verdad? Vamos a llevar panderos, vamos a llevar bocina, vamos a poner a la bocina móvil, que alguien traiga una bocina y que aquí colgada en la espalda y otro esté dando el mensaje con el micrófono ahí en pleno semáforo, ¿verdad? Porque es importante hacer algo que distinga de lo que los demás están haciendo. Píntate como mimo, haz algún mensaje de mímica en la parte de los semáforos. Pueden ser muchas herramientas. Y pues obviamente un equipo que reparta los folletos. Esa persona que reparta los folletos tiene que dar el mensaje rápidamente, porque el tiempo se agota. Es muy breve. Listo. Creo que ya terminé. Bueno, ahora, consigue megáfonos, bocinas o algunos tambores, ¿verdad? Para decir algunas frases relacionadas con Dios y que vayan todos uniformados con el mismo color. Lo mencioné hace un ratito. Y mira, gracias chicos. Regresando un poco a Juan capítulo 4, cuando Jesús le dio la verdad sobre su vida, cuando tú y yo salimos a las calles a compartir este mensaje de salvación y predicamos el Evangelio, nosotros tenemos que tener siempre bien conscientes de que algo que va a suceder es que cuando tú sales a predicar el Evangelio, siempre tienes que tener en el pensamiento: me voy a encontrar con la persona que puede utilizar Dios para transformar el mundo. Por eso Jesús vio esta necesidad de pasar por Samaria. Dijo: no voy a evitar este lugar. Hace tiempo, ahorita el joven salió del país, pero hace tiempo lo compartí. Tú tienes, después de que el Señor te dé la oportunidad de predicar en los semáforos o en las calles, pasamos con la siguiente etapa de la gran comisión, que es discipular, ¿verdad? Y el discipular, hay programas en nuestra congregación para discipular, pero yo quiero tomar la palabra discipular como darle seguimiento a la gente. A veces no me quiero pasar hasta el discipulado que da la iglesia, sino el seguimiento y el trato con la gente que el Señor te entregue en esta temporada. Porque Jesús identificó que Samaria era el lugar a donde debería llegar y debería entrar. Pero también identificó y sabía perfectamente bien que ahí se iba a encontrar a una persona que Dios levantaría para convertirse en la próxima evangelista de una ciudad. Hace tiempo un muchacho de la iglesia llevó a otro jovencito y llevó como a 3 amiguitos, pero entre esos 3 amiguitos venía un muchacho. Y identifiqué y le hice la plática. Y de los 3 que llevó fue el único que dijo: quiero encontrarme con Jesús. Y le dije: en próxima reunión de jóvenes, invita a todos tus compas, invita a todos tus amigos. Y me llevó con su banda de 23 jóvenes. Todos así, una banda pesada, ¿verdad? Chavitos entre 16 y 20 años, pero eran chavos que estaban creciendo en las calles.
identifiqué que él era el cabecilla, que él era el líder. Y entonces dije, Espíritu Santo, dame la capacidad de invertir en esa persona. Jesús invirtió un tiempo en la samaritana. Tú pídele discernimiento al Espíritu Santo cuando estés en las calles, porque no solo es ir a aventar un folleto, no solo es aventar un mensaje, sino decirle al Espíritu de Dios, llévame con las personas que el día de hoy tú has destinado para ser salvas. Amén. Y el Señor te direcciona. Es algo muy particular que hacemos cada uno de nosotros. Y no solo lo hago en los semáforos, lo hacemos en todo lugar. Si vas a hacer ejercicio, a donde voy a hacer ejercicio, siempre busco la conversación, la plática. Y ahí conocí a un joven que me preguntó, ¿a qué te dedicas? Y le dije, bueno, te voy a confesar, soy pastor. Y dice, ay, qué bueno, porque tengo muchos problemas. Ya se desahogó. Ahorita ya nos casé, ya van a la iglesia, pero los conocí ahí relacionándome donde hacía ejercicio. En otro lugar también donde iba a correr, conocí a otro joven y él llevó a otro joven. Tienes que aprender a identificar las personas, ¿sí? Le predicamos a una familia y eso no se congregaron, pero nos conectó con su papá y con su mamá, y ellos sí se están congregando. Y hay veces que nosotros pensamos que Dios no va a hacer la obra, pero tú tienes que ir confiado que Dios va a hacer la obra, confiado que el Espíritu de Dios te va a respaldar. Porque Jesús llegó con la samaritana y fue directo al clavo, porque esa samaritana era elemento clave para transformar una ciudad. Porque en el versículo 39 dice, del capítulo 4 del Evangelio de Juan, que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Qué tal si en ese 26 de agosto nos encontramos al próximo evangelista de nuestra congregación? ¿Verdad? Y en ese día Dios nos va a sorprender, porque dice que creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase ahí. Esta labor es muy importante, es necesaria para que cada uno de los que estamos aquí podamos llevar a los pies de Cristo a muchísimas personas. Haz tus equipos, prepárate con lo mejor que puedas hacer ese día, prepara lo más creativo. No solamente te quedes con la idea de irte a parar un semáforo o repartir folletos. Ve con la convicción de que ahí el Señor te puede usar para orar por enfermos, para que hayan milagros y sobre todo para que la gente crea en el Señor Jesús. Sí, amén. Pues muchísimas gracias. Este es un taller que preparamos con el objetivo de que el 26 de agosto podamos participar en esta labor que se llama Operación Semáforo. Voy a dar unos minutos para si alguno tiene una pregunta, si se la puedo contestar con todo gusto, y si no, pues ya se quedará con la duda, pero podemos hacer algunas preguntas. Pastor Luis, ¿cómo está? Este pastor me pegó la pasión por el evangelismo, por las misiones. Dígame, pastor. ¿Sabes si habrá disponibilidad de folletos? Como tal, creo que cada congregación va a llevar su material, pastor, y sus lonas, lo que vayan en Biblias tampoco, cada uno hace lo mismo. Sí. ¿Alguna pregunta de lo que compartí, de cómo se va a llevar a cabo la actividad? Tengo una pregunta en cuanto al uniforme. ¿Cada congregación va a decidir de qué color van a ir o va a ser uniforme? ¿Todos vamos a ir del mismo color? Dice que había platicado con Pastor José Luis que hay una playera, ¿verdad? Pero no sé si todavía haya esa oportunidad. Será cuestión, ahí está la playera. Creo que tiene un costo de 110 pesos, que es la de humillación. Que si todas las congregaciones pudiéramos adquirirla, de una vez que te la podemos encargar, ya no hay. Porque ya se pongan una negra. No, les mejor les envíen los mensajes
ya se habían acabado, entonces creo que van a volver a hacer, pero no sé cuándo las tengan. Yo creo que para esta semana. Pero si alguno las va a solicitar, ya veamos cuántos. Si quieren, pueden darme su número para apartar. Ok, sí, yo te voy a apartar en el país. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, pastor? De hecho, independientemente de que hay un día y una hora, un poco lo que tú decías, pastor, es muy importante que no bajemos la guardia. Así es. Es una actividad que, por el día de humillación, entonces nos acordamos que hay que analizar. Sé que no es así, pero me parece que sería fantástico que de verdad nos enloqueciéramos, pero de verdad. Y que Pachuca supiera que en la familia siempre lo